La gran pregunta que todos nos hacen, la mayoría, ¿por qué vivimos en Laponia? ¿Por qué no nos fuimos a un lugar un poquito más agradable, con un clima un poco más amigable? Laponia no es un sitio para vivir en una casa rodante como esta, como la que tenemos. Bueno, diariamente recibimos ese tipo de comentarios que no están mal, simplemente es una inquietud de ustedes y se nos ocurrió eh, contarles del por qué Laponia. Y no fue fácil buscar una respuesta, así que lo hicimos de una manera totalmente diferente. Lo que sí te puedo decir con total seguridad es que para venir a vivir a este lugar, en la casita rodante, como la ves llena de nieve y con hielo, ¿sí? Tuvimos que pasar un proceso, conocer, experimentar otras cosas también. Por eso lo que vamos a hacer en este video es contarte la historia del por qué elegimos y vivimos en Laponia, mediante algunas secuencias que hemos vivido, hemos experimentado, que también hemos padecido y hemos sufrido. Con un puñado de monedas y 2 enormes mochilas, emprendimos un recorrido que lo había cambiado todo. Iniciamos el viaje en Hong Kong, dejando atrás la vida de la comodidad por algo mucho más austero y complicado, pero que a la larga nos traería enormes experiencias y aprendizajes para afrontar lo que vendría en un tiempo no muy lejano. Esta etapa fue muy importante para nosotros porque hemos dado un salto enorme como aventureros y aprendimos miles de cosas que no podíamos obviar y que hasta el día de hoy siguen tan latentes en el día a día. Con el correr del tiempo y ya con varios sitios capturados bajo nuestras lentes fotográficas, decidimos ir un poco más allá, habiendo dejado todo por segunda vez en mi caso. Una casa, una ciudad, un trabajo estable y el confort que eso conlleva, para experimentar nuevas sensaciones. Pero ¿por qué te estamos contando estos detalles no tan importantes simplemente para responder una pregunta? Porque a veces no existen las respuestas simples y cortas, no hay 100 palabras que puedan definir un motivo de algo o de alguien, porque a veces para entender una respuesta debemos comenzar por una historia, y luego quizás entendamos la tan aclamada respuesta del porqué. Hola, ¿cómo estás? Che, ¿todo bien? Nosotros en Taipei, que esta es la primera vez que tú miras estos tipos de videos ahora. La ruta continuaba y el siguiente destino era Taiwán. Aterrizamos en su capital, Taipei, una de las ciudades más impresionantes de Asia Oriental. La calidad de vida de este país es similar a la de los países nórdicos. Allí comprendimos y vivimos la forma de vida de los locales, un poco impactante al principio hasta que nos animamos a probar cosas nuevas, y repentinamente todo había cambiado. Hemos estado cerca de una semana en Taipei para recorrer otros lugares del país como Kaohsiung y Taichung. Y en consecuencia a esto nos veríamos nuevamente en un pequeño aeropuerto para volar hacia Tailandia y experimentar la vida mochilera de muy bajo presupuesto por segunda vez. En el país de las sonrisas visitamos Bangkok, Surat Thani, donde vivimos la Navidad, Krabi con sus hermosas playas y también donde vivimos el inicio del virus, sin imaginar que esto cambiaría para siempre. Luego continuamos hacia Koh Lanta para disfrutar la vida local sin tanto turismo occidental. Después de esto, volvimos a pisar otro aeropuerto para llegar a la joya asiática. Malasia. Aterrizamos en su capital, Kuala Lumpur. Pasamos unos días increíbles en este país. Presenciamos varios cultos religiosos de alto impacto, pero muy interesantes a la vez. Pasado unos días, emprendimos uno de los viajes más austeros y económicos que hicimos. Nos movíamos hacia Langkawi.
un paraíso accesible para personas que viajan con poco dinero, como nosotros. Allí dormimos junto a los monos y a pasos del mar. Era una época tan placentera, pero paralelamente a esto, el mundo se prendía a fuego. «14 días después de vivir en este paraíso, fuimos a Penang, la joya británica, cuando era parte de la corona. Hoy es una ciudad impresionante, una isla donde hay millones de cosas que hacer. Todavía ni siquiera hemos editado un video de este sitio y hace más de 2 años que tenemos todo el material disponible. Hemos conocido rincones de Malasia que son impresionantes, entre ellos la isla de Borneo. Una isla de grandes inquietudes. Aquí es donde las grandes industrias destruyen el hábitat de los animales autóctonos, como el mono narigón, el oso de Borneo y muchas especies de aves. Pero más allá de eso, hemos aprendido una lección de vida muy importante. No siempre podremos tener todo lo que queramos, aun cuando hayamos trabajado muy duro por ello. En ocasiones hay que saber cuándo abandonar las cosas, y es eso lo que nos trae a continuación este juego de palabras. El mundo se había convertido en una enorme morgue, ya que era muy alarmante. Las autoridades malayas prácticamente estaban devolviendo a los turistas porque se estaba viviendo algo jamás visto. Así que bueno, lo que toca ahora es empacar nuestras cosas rápido, como está haciendo acá. Sí, perdona el dedo que se me cruzó ahí. Toca empacar rápido porque bueno, tuvimos una situación en realidad en Malasia en general, por lo que todo el mundo conoce, o no sé cuándo vas a ver este video, por lo que conoció. Así que por prevención vamos a partir ya mismo. Fue así que luego de más de 20 horas de vuelo volvimos a Finlandia, con la sensación de derrota porque no hemos podido cumplir con la meta de vivir en Asia, pero la vida tenía otros planes más interesantes para nosotros. Hemos pasado nuestra cuarentena en la casa de campo de la mamá de Katri. Ella nos traía los víveres necesarios para que estemos bien. Hemos tenido días muy fríos y la nieve era algo que siempre estaba, pero aún así intentábamos poner la mejor energía positiva a todo esto. Pero en el fondo nos sentíamos perdidos, porque habíamos dejado todo para lograr una utopía que nunca llegó. Quizás si no hubiese estado la pandemia y sus consecuencias, la historia sería otra. Nunca lo sabremos, pero sí lo presentíamos, porque cada vez que tocábamos el tema recordábamos esa etapa. Luego de la cuarentena tuvimos que volver a la vida cotidiana, a volver a empezar. Y empezamos por lo más urgente, que no es igual que empezar por lo más importante, la casa. Habíamos conseguido una casa enorme por unos pocos euros al mes, debido a que la pandemia estaba rompiendo la economía estable de los países, y Finlandia no era la excepción a la regla. Luego de instalarnos en nuestro momentáneo hogar y aceptando nuestra derrota, emprendimos un viaje por Finlandia. Iniciamos el recorrido en la estación central de Helsinki hacia Lappeenranta, donde se filmó la serie más icónica de Finlandia, Sorjonen. Luego de recorrer la ciudad del detective Kari, retornamos a la estación del tren para ir a la ciudad de Imatra, una ciudad donde Katri volvería a sentir la nostalgia de su niñez y donde nos contaría las enormes historias que han sufrido sus abuelos al dejar territorio finlandés, que hoy pertenece a Rusia.
Siguiendo esa línea, nos habíamos adentrado en un museo impresionante, donde el coleccionista guardaba todo tipo de elementos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, tanto elementos que ayudaban a la vida como los que quitaban vida. Inclusive, entendimos por qué Finlandia traicionó al dictador Hitler. Yo no sé quién es ahora viviendo en esta casa, no conozco, entonces no quiero, es privado, es de ellos, pero me recuerdo a este lugar. Obviamente que yo tenía niño, nena, pequeño, para mí tenía jugar, caminar, sí, yo recuerdo algunas casas, se puede ver que hay casas nuevas también, pero hay muchas cosas que yo no veo porque que tú estás algo que 7 años, 8 años, ¿qué es más importante? Jugar, ¿o no? Más allá de todo este periodo de guerra, Imatra nos sorprendió con sus paisajes naturales, pero la ganancia de este viaje fue haber acompañado a Katre a la casa de sus abuelos, lugar donde periódicamente los visitaba. Ella nos contó enormes historias de este sitio y salimos a caminarlo. Había sido un día cargado de emoción y muy especial a la vez. Al otro día emprendimos el viaje a la estación de trenes de Imatra. Esta vez tocaba ir a Joensuu, un pequeño pueblo fronterizo con Rusia, una de las ciudades más lindas de Finlandia. Por supuesto que habíamos disfrutado la estadía, pero el reto que debemos afrontar en este sitio era armar nuestra propia carpa de dormir. Nunca lo habíamos hecho como equipo, y con el pasar de los años había perdido la maña de armarla. Mi compañera tampoco era una experta, pero lo habíamos logrado. En ese camping, rodeado de casas rodantes, no dejábamos de soñar e imaginarnos con una así. Era casi la tarde en Kuopio cuando llegamos. Nos encontrábamos en el oeste de Finlandia con más de 20 grados de temperatura en pleno julio. Nos sentíamos felices por el buen clima que hacía, ya que en Finlandia no siempre se pueden tener estos días de verano tan agradables. Pasaban las horas y ahí seguíamos, recorriendo Kuopio, una ciudad muy pintoresca y muy agradable, muy digna de conocer. Habíamos elegido ir a Kuopio porque nuestro destino final era Rovaniemi, pero para llegar ahí había que llegar a Oulu primero, que Oulu sería como la puerta de acceso a Laponia. Bienvenidos a Rovaniemi, Bienvenidos. Polo Norte. Pasaron un par de horas para estar en la terminal de buses de Oulu, para tomar el próximo bus hacia Rovaniemi. En Rovaniemi definitivamente el clima había cambiado y mucho. Ya los días soleados no estaban y el intenso calor había desaparecido. Nos encontrábamos en Laponia, sitio que lo había cambiado todo y nosotros aún no lo habíamos notado. Pero ya llegaremos a ese momento. Lo primero que deben saber es que esta era nuestra segunda vez en Laponia. La primera vez fue a principios de febrero del 2019. La aventura había comenzado en San Petersburgo, luego de unos días en la ciudad de los Ares. Emprendimos un vuelo a la majestuosa ciudad de Moscú. Ahí conocimos a Lenin, personaje mítico para la historia rusa. También de ahí nació un mito y un legado político que hasta el día de hoy sigue marcando los pasos de algunas naciones. Hemos estado 2 noches en esta magnífica ciudad y la caminamos al máximo posible. Nuestro último día la dedicamos a visitar el Kremlin, un sitio impresionante. Allí aprendimos demasiado sobre Rusia. Pero era hora de volver a un aeropuerto con dirección a Murmansk, bien al norte de Rusia. Lo particular de esta zona y esta ruta de vuelo es que 3 de cada 10 aviones terminan cayendo sobre las montañas rusas, terminando con la vida de más de 300 pasajeros. Teníamos una probabilidad del 30% en caer y nunca nos habíamos enterado pasado 2 años cuando tuvimos una TV en casa. Estando en Murmansk, nuestra primera impresión nos dejó en shock. Era una ciudad totalmente soviética. Yo no sé si esta es la ciudad más soviética que hay en Rusia.
Pero que es soviética, lo es. Mirá los edificios de atrás, son muy soviéticos. La nieve y el crudo frío cumplían con su papel de estilo ruso, dándole el tinte necesario para agrandar más la leyenda soviética. En este sitio aprendimos sobre la vida del Ártico y todas sus grandes historias. La razón del por qué este viaje era para ver auroras boreales, la primera vez en mi caso. Luego de caminar bajo los 40 grados bajo cero para ver un monumento imponente de más de 30 metros de altura, comprendimos lo duro que debe ser la vida en sitios como estos, sin imaginar que terminaríamos viviendo en él. Pero eso es parte de lo que vendrá luego. Seguido de esta aventura por Murmansk, nos levantamos muy temprano para emprender el viaje hacia Kirkenes, Noruega. A todo esto, recuerden que ya estábamos en plena Laponia rusa. Fue un viaje de 6 horas aproximadamente hasta el llegar al suelo nórdico. Previo a esas horas de viaje y en estas rutas rusas nos encontrábamos con paisajes increíbles que hacían cada vez más grandes los mitos de este enorme país eslavo. Una vez pasada la frontera rusa-noruega, tocaba llegar al hotel y salir a recorrer los rincones de Kirkenes, con la ilusión de encontrar auroras boreales. De a momentos hacía muy difícil caminar y soportar el tremendo frío ártico. Sus vientos hacían que la experiencia sea incómoda y muy difícil de sobrellevar, pero la perseverancia y las ganas de toparnos con renos y auroras pudo mucho más. Cuando llegamos al hotel, que no me acuerdo el nombre, pero lo voy a dejar abajo. Y el café es gratis. De Noruega, la verdad que yo, mi economía, así, pero el café gratis ya estoy feliz. Y no sé cuántos grados, estoy re cansado porque el frío te quita muchas energías. Esa misma noche, por primera vez en nuestras vidas, asistimos a una reunión fiesta de Samis. Estos son la tribu indígena de Europa del Norte y tienen una cultura increíble. Son los domadores de renos y sobreviven muy bien a la vida en el Ártico. Pasados los 2 días previstos en Kirkenes, partíamos hacia Norgam, al extremo norte de Finlandia. Este sitio se caracteriza por ser el punto más al norte de toda la Unión Europea. Había pasado una semana sin éxito en encontrar auroras boreales, pero algo había empezado a cambiar en nosotros. Se dice que cuando pasás más de una semana en el Ártico, los sentidos comienzan a sincronizarse mutuamente y todas esas vibras buenas se convierten en una energía positiva, logrando que sintamos un estado de felicidad constante o algo similar. Lo que hemos vivido y experimentado en Norgam no tiene precedente alguno. Habíamos caminado en el desierto ártico por primera vez, nos cruzamos con renos, animales míticos y majestuosos de la fauna ártica, y por supuesto nuestra primera casi hipotermia a menos 39 grados. Y afortunadamente no hubo que lamentar la necesidad de amputación de ningún dedo o ninguna pierna. Al volver a Helsinki encontramos un departamentito más acorde a nosotros. Ambos nos encontrábamos trabajando. Katri en una empresa de marketing y yo en el correo local. Habíamos dejado atrás la amargura del viaje a Asia, hasta que llegó el invierno y los viejos fantasmas comenzaron a rondar en nuestras cabezas. Eventualmente caíamos en ese vacío de sentirnos cansados, y no era solo por el clima oscuro en Helsinki, era el mismo peso de la misma vida que traíamos con nosotros. Sentíamos que algo no encajaba muy bien. Con el correr de los meses llegaron los días más soleados y la buena atmósfera comenzó a surgir. Es increíble la fuerza vital y mental que tiene el sol en los seres vivos, sobre todo en los seres pensantes. Pero no solamente llegó el buen clima y los buenos días de calor, también llegó Riepu, nuestro compañero de viaje y de vida. Al principio le costó adaptarse a su nuevo hogar, como a todos,
pero con el paso de los días y los meses comenzó a conocernos y hubo un gran cambio de actitud de él hacia nosotros. Nos había aceptado como parte de su manada, los gatos suelen creer eso, nosotros simplemente le seguimos el juego hasta el día de hoy. Ya un año de arduo trabajo de los dos y con unos ahorros mínimos logramos comprar nuestra primera casita rodante. Era una Volkswagen Crafter del año 2008. En ese momento solo podíamos pensar que el esfuerzo del año había dado frutos. Haber trabajado en un crudo y horrible invierno en Helsinki bajo la nieve valió la pena, hasta que... Hicimos varios viajes costeros por el mar Báltico ese mismo verano. Pasamos días increíbles. Eran nuestros primeros pasos en la vida van life. Teníamos planificados muchos destinos, pero como siempre, las cosas no suceden como uno realmente lo cree. Llegaron las primeras roturas de Kárpalo, así bautizamos a nuestro viejo furgón de carga. Pero como todos los principiantes en algo, no solo invierten dinero, también invierten pasión y tiempo en un proyecto como este. Luego de la reparación volvimos a las rutas y esta vez decidimos volver a Laponia y recorrer otros sitios que no hemos podido conocer en la última vez. Los sentimientos volvieron a florecer. Al cruzar los primeros renos y las primeras lluvias árticas, sentimos que estábamos en la dirección correcta. Todo había sido perfectamente sincronizado, todo en armonía. Llegamos a nuestro primer camping y la sensación de haber soñado ese momento en Asia y estar viviéndolo fue única. Nos sentíamos realizados como viajeros y aventureros. Fue así que emprendimos el viaje a Suecia, decidimos llevar la experiencia un poco más allá de Finlandia. Había sido una elección correcta, en todo ese momento todo se había alineado a nuestro favor. Hemos disfrutado del viaje en todos los sentidos y aspectos. Riepu también estaba adaptándose a nuestra nueva vida que estábamos llevando a cabo. Al volver de nuestras aventuras en Kárpalo, continuaban las roturas permanentes y cada vez eran más costosas las reparaciones, hasta el punto de ser insostenibles. Y como en toda historia, también hay momentos tensos y de tomar decisiones difíciles. Había llegado el momento de despojarse de las cosas que nos dieran un gran peso. El cambio, recuerdo, fue profundo y muy fuerte. No nos faltaba nada, pero habíamos olvidado nuestro gran lema: somos viajeros de equipaje liviano. Habíamos caído en la trampa de la vida misma. Trabajar y trabajar para luego apilar cuentas de cosas que a veces no usábamos. Y en el medio de todo este caos profundo de sin saber cómo revertir todo esto, recordamos nuestros viajes a Laponia. Revivimos lo que había sido nuestra experiencia allí. Toda esa buena energía que sentíamos y esa conexión hicieron que no lo dudemos. Primero vendimos a Kárpalo. Fue duro dejarlo, pero somos viajeros de equipaje liviano. Luego decidimos dejar nuestro departamento, que mensualmente costaba arriba de 1.000 euros más los servicios e impuestos. La decisión ya estaba tomada. Nos desprendimos de todo el peso por el cual muchos trabajan día a día para emprender una vida completamente diferente. Laponia había logrado su cometido, nos atrapó a tal punto que lo hemos dejado todo. Creemos que todo el trayecto que le hemos narrado fue necesario para llegar a este punto. Sin las experiencias de viajes que hemos tenido, difícilmente hubiésemos logrado estar aquí. Todavía recordamos cuando soñábamos con esa vieja camioneta que vimos en un parking en Hong Kong, o cuando veíamos un montón de rodanteros viajando por Tailandia, inclusive en Finlandia. Todo esto fue necesario para llegar a la decisión de dejar todo y vivir en Laponia. Aún con sus puntos más negativos como el frío, la noche polar, la falta de luz y en ocasiones el gélido viento polar. Entonces, para responderles la gran pregunta del por qué vivimos en Laponia, simplemente les diríamos, porque es único y no hay nada igual en este mundo. La vida y energía de este lugar es diferente, no hay ciudades que logren emitir esa atmósfera,
No solo es eso, la experiencia que te da vivir en sitios tan únicos crean lazos muy profundos y algo dentro empieza a cambiar. La mente, la forma de ver, la forma de pensar, todo se vuelve especial, aún en los momentos más difíciles. Pero honestamente todavía seguimos construyendo una respuesta concreta al por qué vivimos en Laponia. Sit down, it's getting cold. All that glitter is not gold, and you are something I don't wanna miss. The way you looked at me before makes me